Bienvenidos a otro episodio de Viaje al Oeste con Aventuras Totales. En este video visitaremos el hermoso Parque Estatal Custer, en el estado de Dakota del Sur. Además de paisajes muy lindos, veremos coyotes, antílopes y una manada de más de 1.400 búfalos que literalmente invadieron toda la carretera. No te lo pierdas. Nos salimos un momentito de la calle principal por esta calle de tierra para ver si podíamos ver animales salvajes, pero no. Lo que sí encontramos es una paz y una tranquilidad que es increíble. Y una de las cosas que más me gusta de este parque es que no hay demasiada gente, o por lo menos hoy, no sé. Es un día sábado, el día está precioso, uno imagina que esto está lleno, pero no, está bastante tranquilo, la verdad que lo estamos disfrutando mucho. Lo mejor de haber entrado por esta calle de acá fue que nos encontramos recién con un guardaparque quien nos explicó un poquito mejor acerca de la zona y dónde es que podemos ver búfalos, que es lo que realmente estamos buscando. Tranquilo, que no hay apuro, ¿eh? Qué hermosura. Y de al lado, ¿eh? El guardaparque tenía razón. Por esta área vimos coyotes, esos animalitos llamados perritos de la pradera, burros salvajes y muchos antílopes. Pero los búfalos brillan por su ausencia. Disculpe, amigo, ¿usted sabe dónde están los búfalos? Parece que no. Un atasco. ¿Qué quiere decir eso? Búfalos. No lo puedo creer, están acá al lado, literalmente.
fresco, ¿eh? Wow, qué emoción, qué cosa más divina. La verdad que daba un poquito como de miedo porque, bueno, son salvajes obviamente y son gigantescos, pero qué cosa linda, qué cosa linda. La verdad que no tengo palabras. A mí me encanta, me fascina la vida salvaje, la respeto mucho, trato de mantenerme lejos, pero wow, qué lindo, qué lindo. No me lo olvido nunca más en mi vida. Paramos un momentito al lado de la ruta para almorzar la pizza que sobró de ayer. Tenemos una vista, aunque lejana, del Mount Rushmore, de las caras de los presidentes. Vamos a comer el almuercito y seguimos viaje. Parecía que no iba a poder pasar, pero sí pasamos, ¿eh? Bueno, se largó a llover. Justo alcanzamos a pasar por el ojo de aguja y a tomar una panorámica desde acá arriba que se ve muy lindo, pero se vino el agua con todo. Ahora nos toca esperar un ratito a ver si para y podemos hacer la caminata que queríamos hacer. Bueno, empezó cayendo agua, después un poquito de hielo y ahora piedras. Pues no resultaron los planes, llovió muchísimo, estaba bastante peligroso como para hacer una caminata, así que decidimos regresarnos a las casas rodantes. Creo que nos vamos a quedar el resto de la tarde aquí, a aprovechar seguramente a trabajar, adelantar un poquito el trabajo,
Así que seguramente mañana a la mañana trataremos de hacer esa caminata. Hoy es el último día que estamos por aquí por la zona, así que quiero aprovechar a hacer la caminata esa que quedó pendiente. Son las 6:30 de la mañana, ya salió el sol y estoy en camino para allá. Bien justito ese túnel, pero bueno, ya lo pasamos, ahora vamos a hacer la caminata. Vamos. Normalmente hago un poquito más de investigación acerca de los senderos que voy a hacer. En este caso no lo he hecho, pero por lo que tengo entendido no es muy largo. Lo que sí parece que requiere un poquito de andar trepando por las rocas, así que va a ser un poquito desafiante el filmar, pero bueno, haremos lo mejor que podamos. Sí me gusta hacer es tomarme mi tiempo. Hay gente que hace el sendero a 1000, corriendo. Está bien, quizás lo hace como un ejercicio. A mí me gusta disfrutar mucho la naturaleza, entonces me gusta detenerme. Estoy viendo todo el barro que hay acá y eso que no ha llovido. No quiero imaginar lo que sería cuando estaba lloviendo. El agua va bajando, corriendo por aquí. Esto, cuando llueve, es una catarata. Hay que ir saltando de piedra en piedra. Seguramente pueden observar los colores verdes ricos que hay acá. Claro, obviamente llueve muchísimo aquí en la montaña y está todo súper verde, súper florecido. Y yo estoy sin aire. Uy, hermano, me voy a tener que poner las pilas porque esto así no va, Después de esa trepada, el sendero se abrió otra vez y estamos yendo hacia arriba así, pero ya más planito, no tan en pendiente. Qué bueno. Ah, miren qué belleza. Uno se da cuenta por qué le dicen catedral.
Normalmente no me gusta parar para tomar agua cuando estoy haciendo el sendero, sino espero a terminarlo y de ahí tomo. Pero qué lindo está acá arriba, ¿eh? Una tranquilidad increíble. Claro, este es un sendero bastante popular y si venís un fin de semana, al mediodía, una cosa así, va a estar repleto. Pero venir durante la semana y a las 7 de la mañana tiene sus ventajas. Bueno, voy a disfrutar un poquito más esta paz y esta tranquilidad y voy a comenzar el regreso. Bueno, voy a emprender el regreso. El sendero no era fácil, pero nada extremo. Un caso extremo es mi estado físico. Tengo que ponerme las pilas con esto porque así no va. Pero qué belleza esto, qué tranquilidad. La verdad que lo disfruté mucho. Para abajo. Bueno, una última mirada a esta hermosura. El sendero Catedral. Muy lindo. Me despido de él porque estoy casi seguro que no volveré. Pero me llevo el recuerdo. Qué lindo. La bajada siempre es más rápida y más fácil, pero siempre es más peligrosa. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque uno viene cansado. Y segundo, porque uno toma velocidad y es fácil resbalarse. Más si uno está filmando, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué belleza! Bueno, voy a guardar la cámara porque esta partecita está un poquito complicada y realmente no me quiero caer. Así que nos vemos abajo. Y se termina el trail. Bueno. El sendero Catedral tiene 1.6 millas de largo y está considerado de nivel intermedio. No tanto por su longitud, sino porque tiene algunas zonas de que hay que ir trepándose entre las rocas. Eso sí, como dije anteriormente, recomiendo ir bien temprano a la mañana. Yo comencé a las 7 y solamente me crucé con 2 personas que venían de regreso. En cambio, a la vuelta, crucé como más de 40 personas. Y claro, lamentablemente hay muchas personas que van a los gritos, conversando y riéndose y rompen un poquito el ambiente, digamos. Pero bueno, realmente lo disfruté mucho y espero que ustedes también. Y con esto vamos a terminar este episodio. Ya estoy de regreso en la casa rodante y voy a comenzar a preparar todo porque mañana tempranito partimos hacia el estado de Wyoming. Y en esta oportunidad vamos a tratar de visitar al famosísimo Parque Nacional Yellowstone. Así que no te pierdas ese episodio. Por ahora solo te pido que le des like a este video, que te suscribas al canal y como siempre lo más importante es que le des a esa campanita y actives todas las notificaciones. ¿Para qué? Para que te avise cuando subimos un nuevo video. Es la única manera que tenemos de poder comunicarnos con ustedes. Así que por el momento te damos las gracias y nos vemos pronto.